Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos, bienvenidos a Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Un gozo estar de nuevo con ustedes. Y hoy, Laura, queremos comenzar con el primero de varios programas que, aunque no son una serie, tienen en común que van a tratar de ser más prácticos. Casi siempre queremos combinar la parte doctrinal, teológica, con la parte práctica, porque ¿de qué nos sirve conocer la doctrina si no la se practicar? Si no la aterrizamos. Pero estos próximos programas queremos hacerlos bien prácticos. Queremos traer unos temas que te ayuden a resolver asuntos que se dan en el matrimonio, en la relación de la pareja, y que creemos que van a ser muy fáciles de aplicar por la manera en que los vamos a compartir con ustedes. Y el tema de hoy es de qué puedo hacer, cómo puedo manejar o resolver los malos hábitos de mi cónyuge, de mi pareja, las malas costumbres, esas cosas que uno desarrolla dentro de la relación. Y muchas veces esas cosas van pasando poco a poco y se van tolerando, pero se convierten en hábitos. Y en hábitos que pueden ser malos para la relación o para la persona en particular o para la familia incluso. Son, Laura, muchas veces o los traemos ya al matrimonio, porque ya los practicaba de antes, y vamos a usar uno o dos ejemplos de esos casos. Y otros se desarrollan ya estando casados. Con el paso del tiempo en el matrimonio, empiezo a desarrollar algunas malas costumbres, algunos malos hábitos que sin darnos cuenta van tomando fuerza, y ahora la otra parte, el cónyuge, dice, pero ¿por qué yo tengo que manejar, tengo que lidiar con esto? Porque esto es parte de nuestra relación, que no es algo bueno. Y yo creo, Fausto, que muchas veces lo damos por sentado. Él es así o ella es así, pero no nos damos cuenta o no nos apercibimos que son cosas que pueden cambiar y que pueden ser discipuladas y se pueden cambiar esos hábitos. Claro, y yo creo que también, Laura, muchas veces las dejamos tomar fuerza porque entendemos que de ir en contra de esto, eso me va a representar discusiones con mi pareja y peleas. Y como estoy peleando por otras cosas, pues no quiero pelear por esto también. Y en el esquema de las cosas parecería que esto es menos grave. Pero va haciendo daño, claro. va creando molestias que se acumulan. Y vamos a ver que algunas de estas cosas pueden ser pecaminosas, pero no estamos hablando de infidelidad ni de cosas de ese tipo. Ni maltrato, ni pecados que están son establecidos en la palabra. Hábitos, malas costumbres que adquirimos y que pueden influenciar negativamente el matrimonio. De manera que, te aclaramos, este programa no trata con abuso, con maltratos, con infidelidades, con cosas de ese tipo. Eso ya lo hemos hablado en otros programas y probablemente lo vamos a seguir hablando en programas futuros. Hoy queremos enfocarnos en malos hábitos, prácticas, malas costumbres que son dañinas y son perjudiciales a ambos integrantes del matrimonio y por ende pues van a ir creando problemas que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Sí, y Fausto, algunas cosas que nos van a ayudar a ser más efectivos a la hora de cambiar hábitos. Esto es como un disclaimer, como una aclaración antes de entrar en los ejemplos que queremos darte y cómo resolverlos. Son unos puntos que creemos serán efectivos, serán de ayuda a la hora de tú querer ayudar a tu pareja a que descontinúe la práctica de hábitos que no son saludables. Y en primer lugar, Laura, podríamos decir que esas malas costumbres y esos malos hábitos no desaparecen hasta que la persona que los practica no reconoce, ¿ves? Y acepta que son malos hábitos, que esto es algo dañino, que esto es algo que afecta la relación matrimonial, la familia inclusive, la relación con otros. Porque si tú me dices a mí, Fausto, no hagas eso, pero yo no creo que eso está mal, a mí me va a ser difícil suspender esa práctica. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que a muchas personas les sucede, que son postergadores. En inglés se dice procrastinator, procrastina, no sé si se dice en español, pero postergan. Entonces, parecería que eso no es malo. Simplemente esa persona
no actúa en el momento, lo que tiene que hacer, su tarea, la posterga hacia mañana, mañana la hago, la semana que viene. Eso es un mal hábito. Pero hasta que esa persona no sufra dolor y consecuencias por esa actitud, esa persona no va a cambiar. Exacto. Aunque la pareja se lo diga 1000 veces, aunque vea los resultados negativos que eso trae, hasta que esa persona no se arrepienta y le duela, vea esas consecuencias negativas en su vida y se arrepienta y acepte, soy un postergador y eso está mal, no va a haber cambio. Así es, ese es un buen ejemplo. Sí. Otro punto a tomar en cuenta es que por lo general eliminar estos malos hábitos no se da en un vacío. Es decir, que casi siempre la práctica de malas costumbres es apoyada y sustentada muchas veces por el mismo cónyuge o por otros miembros Quizás de tienen la el mismo familia. hábito. O no les molesta. simplemente que el hábito se desarrolla y nunca se ha hecho ni dicho nada para que haya un cambio. Para sacarlo a la luz. Exacto. Y que se pueda tratar como el problema que es. Sí. Entonces, aún el cónyuge, sin ser el que practica el mal hábito, está siendo como copartícipe o enabler, Laura, Sí, ¿cómo decimos? como que habilita. Un facilitador, Exacto, un habilitador de que ese hábito esté Sí. presente. Así Y es. otro punto también que queremos darte como aclaración antes de entrar en materia es que el cónyuge del que está involucrado en la mala costumbre, si es tu marido, si es tu esposa, deberá ser intencional en no cargar con las consecuencias del mal hábito de su pareja. Usando el ejemplo de Laura del postergador. ¿Qué pasa? El postergador posterga, no paga la cuenta a tiempo, no hizo aquello que tenía que hacer a tiempo, y ahora el cónyuge es el que tiene que dar la cara, es el que tiene que salir a resolver, es el que tiene que tratar de enmendar el mal que produjo el postergamiento. ¿Ves? Entonces, aún aunque tú no seas el que está practicando el mal hábito, Tú cargas con las consecuencias. exactamente, y tienes que entender que no, el otro tiene que asumir su Las consecuencia. Por ejemplo, ese que no pagó la cuenta es el que tiene que llamar a la compañía de electricidad, resolver el problema de que llegó tarde el pago o que le Exactamente. cortaron la electricidad. Mira cómo dice Gálatas 6:7, el hombre cosecha lo que siembra. En este caso de estos malos hábitos y malas costumbres, a veces yo siembro el mal hábito y ahora mi esposa es la que tiene que estar cosechando las consecuencias del problema que surge a expensas por razón de la mala costumbre. Y Fausto, para ya entrar en algunos ejemplos de estos malos hábitos, hay uno que no parecería ser un mal hábito, que no parecería ser pecaminoso, pero que sí acarrea consecuencias en el matrimonio, y es cuando se descuida la salud y no se hace nada por mejorar quizás la manera como yo me alimento o en fin. Esto es algo, Laura, que se ve mucho en los matrimonios, lo hemos visto en consejería, y es un tema que hay que tratar con sensibilidad, porque no queremos señalar a nadie ni hacer sentir a nadie mal. Pero, por ejemplo, vemos en matrimonios que se casan de jóvenes a los 20 y pico de años, y en los primeros 5, 10, 15 años, y casi siempre pasa con el marido, aunque a la mujer le pasa también cuando empieza a tener hijos y demás, pues descuidamos el hacer ejercicio, el alimentarnos bien, y cuando vienes a ver, puedes aumentar 100 libras, 150 libras, y ahora estar lidiando con un problema de salud como la obesidad. ¿Ves? Y esto se ve mucho. Vemos personas que cambian en quién eran. Tú lo ves en la foto de boda y lo ves ahora y parece otra persona. Y entonces la pareja que quizás sí se mantiene alimentándose mejor y tratando de ejercitarse y demás, pues ve esto como un problema serio porque no sabe cómo ayudar a su pareja a que salga de estas malas costumbres. La alimentación tiene mucho que ver. Por ejemplo, los jóvenes, yo siempre le decía a los varones cuando hacíamos consejería prematrimonial que se preparen a aumentar de peso en el primer año de matrimonio. Porque ahora dejamos de ejercitarnos, la esposa nos está cocinando muy rico todos los días, y esa combinación de falta de ejercicio, mucho trabajo, mucha comida, pues va haciendo daño. Y entonces eso es un reflejo en los primeros tiempos de matrimonio de que si no somos intencionales, pues esto se va a ir agravando. ¿Ves? Y entonces la pareja que está viendo esto pasarle a su cónyuge,
pues tiene que ser sabia o sabio en cómo abarcar este tema, de manera que el que está con este mal hábito pues pueda ser llamado la atención y que no parezca como que es un cónyuge peleón, que lo que quiere es cambiarle su vida, sino que mira, yo me preocupo por ti. Y algunos puntos, por ejemplo, es eso mismo. Mira, yo no lo hablo solo por la apariencia, sino porque te estás haciendo daño. La presión arterial te va a subir, vienen problemas cardiovasculares, diabetes, una que eso es sabido, eso no es invento, eso son datos médicos. Sí, y afecta el matrimonio, incluso no es un buen ejemplo quizá para los hijos, cuando hay ese desorden alimenticio. Porque ¿qué ejemplo le estoy dando entonces a ellos? Y Laura, sabemos que nuestros días, dice la palabra, que nuestros días están contados. Dice el Salmo 90 que los años del hombre en la tierra son 70, con mucho vigor 80. Sabemos que Dios a veces nos llama antes de los 70 o nos deja vivir unos años más. Pero esto no se trata de si vivo X cantidad de años. Se trata de que el tiempo que estemos aquí en la tierra, pues tengamos la mejor salud posible. Para servir al Señor y para poder estar vitales, activos, estar hábiles en las cosas que Dios nos da. Mucha de la gente, Laura, que está postrada en una cama, aparte de los que tengan una enfermedad que les impida, ¿verdad?, moverse y demás, es porque no nos hemos cuidado. Y con esto no estoy hablando tampoco de hacernos obsesivos ahora, en que hay que tener una dieta perfecta y tanto ejercicio, porque eso también es una esclavitud. Pero es ser conscientes y saber que quizás estoy siendo de mala influencia y mal ejemplo a mi pareja y a mis hijos como parte de la familia. Y yo creo también que es un reflejo del corazón. Cuando una persona no se cuida, cuando no hace ejercicios, eso es una flacidez física y espiritual muchas veces. Entonces, es falta de dominio propio, que la palabra habla del dominio propio como fruto del espíritu. Entonces eso también puede derramarse por otras áreas. Así es. Y Fausto, una segunda cosa sería cuando vemos, y eso vemos mucho en hombres, pero conozco mujeres también, que son adictas a los juegos de videos, el internet, las redes, el teléfono, en fin, cómo manejar eso para la televisión, o sea, al punto de que se pasa tanto tiempo que se descuidan otras cosas importantes en la familia. Este es un problema, Laura, que se ve, por ejemplo, cuando tú y yo éramos jóvenes, esto no existía. Hoy en día el tema de los videojuegos, que tú te sientas frente a tu pantalla con este juego y ahora estás haciendo lo que el juego... Eso a mí me suena como algo de adolescentes, pero lo vemos en adultos. No, es que los niños y los adolescentes lo hacen mucho, pero lo triste es que los adultos lo hacen también. Hemos sabido de parejas jóvenes que nos han dicho que cuando hay una reunión de 4 o 5 parejas, las esposas se quedan en la cocina conversando y los varones se van al sótano o al TV room, como le dicen, a la habitación de televisión, a jugar 4 horas, 5 horas videojuegos. Y ahora tú tienes estas parejas separadas. Y ni hablar, Laura, del poder adictivo que tiene esto, como las telenovelas, como las redes sociales. Es decir, esto no es simplemente un gusto, esto no es un placer para divertirme, para esparcir mi mente. Esto es una adicción. Y para muchos es una adicción. Y distrae a los matrimonios de lo que es importante, aún de la lectura de la palabra, de cosas que son verdaderamente importantes para la familia y para la salud de la familia. Así es. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Y esta, Laura, es la trampa de estos tiempos. Como decíamos hace unos minutos, esto no existía hace 40, 50 años atrás. Y hoy en día, pues ya la gente no sale a caminar, muy pocos hacen actividades físicas al aire libre. Pero a nosotros nos da trabajo hacerlo. Porque estamos atrapados por estos equipos, sea los videojuegos o las computadoras o los celulares, las tabletas, en los que tenemos todo tipo de entretenimiento y distracción, algunas de trabajo,
otras de placer y se nos combinan. Y ahora pasamos día y noche, algunos madrugadas inclusive, porque como trabajan en el día, pasan ahora hasta la 1, a las 2 de la mañana en estos aparatos, jugando en el internet, viendo cosas. Y esto hay que estar muy alerta porque esto daña la relación matrimonial, esto y daña las relaciones familiares. Que pueden sustituir eso, como tú dices, Fausto, caminatas, y salir al parque, salir a montar bicicleta, deportes en familia se pueden hacer, hay deportes que se pueden jugar en familia, juegos de mesa, cosas que la familia pueden hacer juntas. Y para esto, Laura, hay que ser muy intencional porque ya no es lo que se usa. Ya los tiempos de hacer juegos de mesa, que la familia, eso ya casi se ve como algo. Yo conozco familias tiempos. Todavía que lo disfrutan. ¿Pero por qué? Porque se han propuesto hacerlo y han decidido que no van a dejar que los equipos estos los distraigan y los ocupen de esa manera. Otra forma, Fausto, es poner horarios al wifi. Hay personas que el wifi se cancela a las 11 de la noche y los hijos no pueden estar allí. Eso ya en casos más extremos. Porque a veces nosotros le hablamos a nuestros hijos, no puedes estar en el teléfono a tal hora o en el internet, pero nosotros lo hacemos y no somos buen ejemplo para ellos. Igualmente con la televisión. No, y hoy en día, Laura, muchos jovencitos tienen en su habitación, puertas cerradas, su tableta y ahora se pasan hasta horas altas de la noche en eso. Y los padres le dan la buenas noches, le dicen apaga ya los equipos, pero se van a acostar ellos. Exacto. Entonces, el apagar el Wi-Fi o el internet te garantiza que ya no va a poder tener acceso después de cierta hora. Y eso es para con los hijos, pero estamos hablando a los matrimonios, que muchas veces son los padres los que están adictos al internet, a las computadoras, a ver cosas que aunque no deben, pero en el mejor de los casos, cosas buenas, pero son cosas que los distraen de la comunidad familiar. Sabemos, Laura, de algunas papás de parejas que nos han contado que en su casa ellos lo que hacen es que ponen a cargar los aparatos en la cocina después de cierta hora para que ya no se puedan usar, o hay prohibición de usarlos en la hora de comer. De comida. Es decir, le ponen reglas al uso de estos aparatos como gente que reconoce que son enemigos. Es decir, son buenos aparatos, pero nos pueden hacer mucho daño también. Pero el asunto es que para disciplinar a nuestra familia, los primeros disciplinados tenemos que ser nosotros, tienen los que ser padres. Los esposos. Y entonces, en casos extremos, Laura, hay quienes entonces eliminan. Es decir, yo he sabido de esposos que quita el cable, que confrontados con su adicción han sacado los videojuegos de la casa. Ya ellos saben que ellos no pueden controlar eso y lo han tenido que sacar. Como el que le gustan los dulces y sabe que no puede traer dulces a la casa porque si están ahí se los va a comer. Entonces tenemos que darle importancia a estas cosas porque a veces la vemos como eso, una distracción, un entretenimiento y no le pongo atención cuando en realidad es un mal hábito que se puede convertir en una adicción y puede ser muy dañina. Y Fausto, uno tercero que ya es un poquito más difícil y peligroso porque puede acarrear grandes consecuencias. Correcto. Es el gastar más de lo que tengo. Así es. Y entrar en deudas. Eso puede pasar tanto con el hombre como con la mujer, donde empezamos a gastar y a gastar y a gastar y ahora las deudas se acumulan. Eso lo vemos mucho en los matrimonios también. Y empieza así como un mal hábito. Gastar algo, me compré algo que no me hacía falta, pero qué lindo está, aunque tengo 20 de eso, pero qué lindo estaba y me lo compro. Y cuando tú vienes a ver, Laura, se pierde el control. Y ahora uno de los dos se da cuenta que el otro tiene un problema con los gastos. Y de nuevo, dominio propio, porque hoy en día se nos venden las cosas como que las necesitamos. Y que te la mereces. La vemos en televisión anunciada o en algún lugar y yo pienso que la necesito. Y realmente es un mercadeo bien hecho y nosotros estamos listos para morder el anzuelo. Entonces hay que tener ese dominio propio de decir, no, yo no necesito meterme en deudas para hacer eso. Y como tú decías, este es un mal hábito que puede traer repercusiones muy graves porque esto puede llevar a una familia a la bancarrota y ya ha pasado, ya ha pasado. No fue porque desemplearon al marido, es que lo despilfarró el dinero. Ahora gastando y ni hablar si es en juegos y en otras cosas. Pero a veces es simplemente que no puedo controlar cómo gasto el dinero y cuando vengo a ver, estoy en rojo, gasto más de lo que entra.
Entonces, hay algunos que han dicho, Laura, y yo no estoy de acuerdo, creo que tú tampoco, en que separen las cuentas. Si tu esposa es la botarata, pues que ella tenga sus cuentas y tú tienes las tuyas. Y si ella bota su dinero, pues problema de ella. Eso no es una buena idea. Primero, porque no ayuda el problema de la persona que está gastando de más. Segundo, porque separa a la pareja en el área financiera y eso no es nada bueno. Es bueno que tengamos... Eso no contribuye a la sola carne. A la unidad de la pareja. Y tercero, que desentiende al que no tiene el problema del problema. Y este es un problema del matrimonio y de la familia. Claro. Entonces, si tú ves que esto es algo que te afecta y que lo has hablado con tu cónyuge y no logra dominar este problema, no logra rendir esta adicción y esta botadera de dinero, pues busquen ayuda. Busquen ayuda. En las iglesias, por lo general, hay algunos hermanos que tienen experiencia en finanzas y les puedes dar algunas claves de cómo ir ahora ayudándose, si hay que romper tarjetas, si hay que quitarle las tarjetas a la persona gastadora. Ahí entra verdaderamente ese arrepentimiento que hablábamos al principio, que si yo no acepto que yo tengo un problema de gastar dinero y de gasto incontrolado. Exacto. Sí. Yo tengo que aceptarlo y arrepentirme. Así es. Pero ese tema es largo, se requiere un programa. Podemos hacer varios programas de eso y hemos hablado de las finanzas en programas muy al principio de Hogar sobre la Roca. Sí. Pero esto es uno de esos malos hábitos que pueden convertirse en una pesadilla. Y Fausto, otro sería, por ejemplo, y conocemos parejas así, donde uno de los dos es muy desordenado o desordenada. Y no pone las cosas en su sitio, no guarda las cosas donde debe guardarlas, se le pierden las cosas, se le pierden las llaves, desordenado, en fin, que no es una persona ordenada. Y como tú decías, Laura, como no es un pecado, ¿verdad? Porque él dirá, pero yo no estoy pecando contra ti, pues como que creemos que no tenemos herramientas para ayudar a mi cónyuge a salir de este problema. Pasa con esposas y esposos, pero por lo general, Laura, el esposo tiende más a esto, porque como varón, pues, era más desordenado de niño, la mamá iba detrás recogiéndole las cosas y ahora se casa y cree que la mujer va a hacer lo mismo. Y entonces la esposa dice, pero no, ¿por qué? Y yo creo que hay una confusión con muchos esposos de que creen que si la esposa es la ama de casa, y más si ella está en casa, si ella no tiene un trabajo fuera de casa, ellos entienden que eso es parte de las tareas del hogar. Oye algo, esposo que me estás oyendo. Una cosa es que tu esposa tenga que limpiar y lavar los trastes y planchar y son tareas del hogar. Y si tú puedes ayudarle en algunas de esas, excelente. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tu esposa tenga que estar recogiéndote los regueros, los desórdenes. Que tú llegues del trabajo, dejes los zapatos en un lado, dejes la ropa tirada en el piso de la habitación y que ella tenga que ahora venir y ponerlos en el cesto de la ropa sucia. Eso no es tarea del ama de casa. Tú tienes que recoger lo que tú te quitas, tú tienes que contribuir al orden, porque una cosa es no ayudar. Y otra cosa es desayudar. Es como más peor, porque ni ayudo, sino que hago más desorden. Laura, es como si el esposo dijera, mira, no solo tienes que hacer todas estas tareas, déjame añadir a las tareas que tienes, regando y desordenando y tirando a mi alrededor. Oye esta frase, una cosa es limpiar y recoger lo que se ha usado en la casa, y otra muy distinta es recogerle a un adulto lo que él mismo debe regresar a su lugar. ¿Ves? Si yo me pongo esta camisa y me la quito y está limpia, la puedo reusar, yo la debo colgar en su perchero, en su gancho y colgarla en mi closet. No tirarla en el piso para que mi esposa venga y me diga, esto está limpio, esto está sucio. Y entonces seré ella la que... De nuevo, esas son malas costumbres adquiridas en el hogar paterno, de donde esa persona salió. Porque la mamá seguramente no fue intencional en enseñarle a ese niño. Eso nos lleva a que como padres debemos enseñar a nuestros hijos, porque ellos van a ser futuros esposos y futuras esposas. Son cosas y que como hay que tú enseñar. decías en el punto anterior, eso requiere de que yo sea ejemplo, de que mi hijo me vea a mí recogiendo y poniendo las cosas en su lugar, no haciendo desórdenes en el medio de la sala y ver que mi esposa sea la que tenga que venir a recogerme reguero. Claro. Fausto, otra cosa que hemos visto que ocurre, que nos hemos sabido en consejería, es cónyuges, casi siempre es la mamá,
que prefiere dormir con los niños. Ujú. Quizás ya el bebé ya se destetó quizás, o todavía está siendo amamantado y ella se va a dormir al cuarto del niño. O quizás trae al niño continuamente a su habitación. Yo he sabido de casos, Laura, que el marido se tiene que o el ir marido se sale porque, de la por ejemplo, habitación. trabaja todo el día y tiene que descansar en la noche. Yo me acuerdo cuando teníamos a Sara de bebé, que yo te decía, yo soy dentista, yo tengo que descansar porque yo tengo que tener precisión en mis manos. En el trabajo tan delicado que hago en la boca de las personas, yo no puedo pasar la noche en vela porque entonces me le voy a dormir encima al paciente. Entonces, o la madre se sale con el bebé y se va a otra habitación, o el papá se tiene que salir para que la mamá ponga el bebé en la cama y lo amamante las veces que tenga que hacerlo en la noche. Y entendemos, mis hermanos, que este es un proceso temporal de esas primeras semanas y meses cuando nace el bebé. No con esto estamos diciendo que eso está mal. Y cada uno encuentra su ritmo. Pero cuando tú ves que pasan los meses y el bebé sigue en medio de la cama, entre papá y mamá, y no pueden dormir ninguno de los tres, aquí hay un problema. Y entonces esos son costumbres que A mí me escribió una pareja recientemente pidiéndome consejo porque ya el niño tiene casi 1 año y nunca supieron cuándo sacarlo. La mamá no se atrevía, el niño lloraba mucho y ella no sabía cómo manejarlo. Y ahora el bebé tiene 1 año, ya casi camina y sigue, son 3 en la cama. Y él en el medio, ni él deja dormir a los papás, ni los papás. Si un papá se mueve, ya el niño se despierta. Y ahí viene el problema. Entonces, estas son cosas que crean muchos problemas en el matrimonio, Laura, y sabemos de pareja que después se acostumbran. Y ya ahora tienen 5 o 10 años de casado y no duermen juntos. O se va él para otra habitación, o se duerme en la sala. Como que esas parejas no han entendido que la relación de pacto es entre papá y mamá, y los hijos tienen que ver esa relación y no estar en el medio de ella separando a los padres, porque verdaderamente eso no es el diseño. Exactamente. Ellos tienen que eventualmente salir de la habitación, tener su habitación. Y yo sé que para una mamá cansada le es conveniente tener un bebé al lado. Pero tú sabes que llega un tiempo ya en el que te vas a tener que levantar, ir hasta donde está el bebé, darle la leche, volver tú a tu cama, ponerlo en su lugar. Y entrenarlo a que si ya comió, si no está sucio su pañal, si no tiene ningún problema, si no le duele nada, él tiene que acostumbrarse y arrullarse para dormir y tener ese autogobierno de llegar a dormirse. Y de nuevo, por sí ese es mismo. otro programa. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Pero hablando de eso, de cuando los dejamos, porque el niño llora, porque ya el niño se acostumbró a estar ahí en el medio de los dos. Fíjate, son malas costumbres, porque ahora él se mal acostumbra, ustedes lo mal acostumbraron, ahora ustedes están practicando malas costumbres también que afectan la relación. Exacto. Y de eso es lo que queremos hablar. Y sabemos, estos son 5 ejemplos que hemos usado. Piensen en sus matrimonios, Decenas. cuáles son esas cosas, esos hábitos que saben que no son buenos, que son detrimentales para el matrimonio, que separan a la pareja, que incluso les causan fricción. Pero no los hemos mencionado aquí, pero ustedes saben cuáles son esos. Hay que reconocerlos, hay que traerlos a la luz, hay que hablarlo, quizá hay que buscar consejo, pero no hay que dejarlos ahí como un fruto malo. Y para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, y sabemos que hay mucho que hablar de esto, pero queríamos darle una idea de cómo manejar estas cosas. Trata de hacer cambios tú primero. Si tu cónyuge es el que tiene el mal hábito, la mala costumbre, revísate tú si tú quizás estás facilitando esa mala costumbre. Porque a veces el otro es el que hace lo malo, pero yo de alguna manera estoy jugando un rol. No te estoy echando la culpa. El juego. Pero casi siempre para que haya un mal hábito hay un facilitador, hay alguien que no se ha opuesto a eso. Por otro lado, deja de ser tú quien cargues con las consecuencias de esas malas costumbres. Por ejemplo, el que no paga las deudas. Y ahora tú eres el que sale a pedir dinero prestado y a resolver el asunto. No. Y también da pasos firmes y específicos para detener comportamientos y hábitos destructivos en tu cónyuge. A veces, como decíamos al principio, como no quiero pelear, como no quiero discutir, pues lo dejo pasar, lo dejo pasar y lo dejo pasar. Con este último punto lo que te estamos diciendo es, sé intencional, sé proactivo en decir, esto es importante y tengo que ayudar a mi cónyuge, como sea posible, a que logre dejar este mal hábito que no le hace bien.
¿Ves? Entonces, no va a ser fácil. Las malas costumbres son fáciles de adquirir y difíciles de rendir y de eliminar, pero no es razón para quedarnos ahí. La palabra nos llama a amar, a respetar, amar a nuestra esposa, a respetar a nuestro marido, considerarlo como superior a nosotros mismos. Y cuando yo tengo un mal hábito que molesta a mi esposa, que hace daño a mi familia, yo no estoy amando a mi familia, yo no estoy amando a mi cónyuge. De manera que evalúa, como decía Laura, qué cosas de estas pueden estar presentes, estas 5 y otras más, y entonces hablen de ellas y vamos a buscar formas de resolverlas. Y si solos no podemos, vamos a buscar ayuda, pero no nos quedemos ahí donde estamos. Esperamos que esto haya sido de ayuda para ustedes, que haya sido práctico, y los esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.